Ser minero. Una menos cuarto, lo prometido es deuda, así que ponemos ya rumbo hasta Sabero, en concreto hasta el Museo de la Minería y la Siderurgia, para charlar como cada lunes con su director, con Roberto Fernández, sobre un tema relacionado con la minería, con nuestra minería. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Pues sí, un tema, como no puede ser de otra manera, en Ser Minero, de minería, pero en este caso de minería del oro y, bueno, más concretamente de minería romana del oro. Y lo vamos a hacer, bueno, pues para dar a conocer a nuestros oyentes una interesante investigación sobre este tema, que es pionera, bueno, yo creo que a nivel nacional e internacional, y que tiene como base León. Y bueno, pues para ello hemos invitado al coordinador del grupo de trabajo que ha llevado a cabo esta investigación, que es Javier Fernández Lozano. Le presento, pero bueno, sobran un poco las presentaciones, porque Javier ya es muy conocido, es un buen colaborador del museo y de Ser Minero, es doctor en geología. Bueno, y a pesar de que Javier es muy joven, pues tiene tras de sí un amplio currículum investigador y docente. Y ahora tenemos además la suerte de que está muy cerca de nosotros, porque es profesor en la Escuela de Minas de León, o sea que, bueno, pues todo un lujo también. Bueno, Javier, ¿qué tal? Muy buenas. No necesito añadir ni un punto ni una coma más, porque ya te he hecho menuda presentación, te ha hecho el amigo Roberto. Yo añadiría también que te escuchamos habitualmente también muchas veces en la ventana, porque tienes una actividad tan intensa y generas tantísimos temas interesantes que por eso te llamamos muy a menudo, ¿verdad? Bueno, pues buenos días a los dos. Muchas gracias, os agradezco vuestras palabras. Y bueno, pues ahí estamos intentando trabajar para conocer un poco mejor nuestra provincia. Pues Roberto, en concreto, como decimos, hoy vamos a hablar de una técnica, para que la gente lo entienda, que se ha conseguido documentar, que se utilizaba aquí en la extracción del oro, ¿no? Contarnos un poco. Sí, casi Javier, ¿verdad? Que es la persona que más entiende de ello. Bueno, pues como sabéis, una de las mayores incógnitas que rodean al tema de la minería aurífera romana es la que se refiere al proceso de recuperación del oro con el uso de mercurio, ¿no? Aunque en gran medida el método de la amalgama pudo estar dirigido a recuperar el oro nativo extraído directamente de la roca después de pulverizarla, pues pudo también haber sido empleado en la recuperación de otro tipo de yacimientos, como son los yacimientos secundarios de oro, ¿no? Esto ha llevado en los últimos años a realizar algunos estudios para intentar determinar si el uso de este metal líquido en las minas, como las médulas, las omañas o el cabaco en Salamanca, por ejemplo, y desarrollados por el CSIC, pues tenía realmente el mercurio una cierta presencia en estos yacimientos, ¿no? Sin embargo, lo que se ha observado en estos primeros estudios pues no permite determinar con claridad si realmente se utilizó en las minas de oro mercurio o no. Y esto es la principal diferencia con respecto al último trabajo que hemos publicado en una revista científica, en el cual nosotros vamos a una zona donde las minas de oro están muy localizadas, presentan sectores bien diferenciados y, por tanto, van a facilitar el estudio de este tipo de anomalías ligadas al mercurio, ¿no? Y esto es lo que nos ha permitido, en la zona de Castro Contrigo, aquí en León, pues identificar su presencia y, por tanto, determinar que en algunas minas, por lo menos en la de Castro Contrigo, sabemos a ciencia cierta que los romanos utilizaron mercurio para recuperar el oro de las zonas de lavado. Y esto es algo, Javier, novedoso, como decía yo, a nivel nacional, pero también casi internacional, ¿no? Efectivamente, porque de hecho las últimas investigaciones sobre este tema apuntaban a que podría haber otros elementos en el proceso de recuperación del oro, ¿no? En lo que es la amalgama, como podría ser, por ejemplo, el plomo. Sin embargo, gracias a este estudio podemos arrojar luz sobre los usos de este metal en la minería desde época muy antigua. Tenemos que pensar que sabemos, por los datos arqueológicos que existen, que zonas como la de Almadén, de la cual, como sabéis, se extraía el mercurio desde época romana, ya era conocida en ese momento y que, por tanto, pudo ser o pudo estar emparentada con las minas del noroeste, de todo el noroeste, ¿no?, de oro. Por tanto, bueno, pues quedaba esa incógnita por resolver, no había estudios detallados y nosotros ofrecemos el primer estudio donde hemos localizado dos anomalías muy claras y que están precisamente ubicadas en las zonas de lavado y siguiendo la trayectoria de uno de los canales que se utilizaban para la extracción de oro, ¿no?, directamente de los sedimentos. Con lo cual,
podemos determinar su presencia en las minas de Castro con Trigo. ¿Y quiénes habéis sido los que habéis impulsado esta investigación y qué os movió a ello? Pues este es un proyecto internacional que de hecho vamos a publicar en el próximo Congreso Internacional de la European Geoscience Union, que tendrá lugar en abril en Viena, parte de estos resultados, y en ella colaboran no solo investigadores de la Escuela de Minas de la Universidad de León, como el director de la escuela, Antonio Bernardo, yo, por supuesto, trabajando en ello, sino también los investigadores de la Escuela de Minas de Almadén, que corresponden a la Universidad de Castilla-La Mancha, y otros geólogos de la Universidad Complutense y la Universidad de Castilla-La Mancha que han participado en el estudio y con el cual, pues bueno, desde un ámbito multidisciplinar, pues tratamos de abordar esta problemática del mercurio, aportando nuevos datos y proporcionando a los arqueólogos nuevas pistas de cómo podía ser la recuperación del oro en este tipo de yacimientos minerales. ¿Y hasta qué punto, Javier? Porque, bueno, Pablo, no sé si los oyentes también lo saben, ¿no? Javier es una persona que iba a decir del siglo XXI, es del siglo XXII, porque aplica la última tecnología que hay a sus investigaciones. ¿Hasta qué punto habéis tenido que utilizar tecnología novedosa y que os ha permitido igual este descubrimiento? ¿O qué ha variado en la investigación para que hasta la fecha no se pudiera saber y vosotros sí lo habéis determinado? Bueno, además de realizar estudios geoquímicos de alta resolución, como los últimos que hemos realizado en este trabajo, y que cada vez son más, más recurrentes a la hora de intentar resolver problemas geológicos como el que se nos planteaba, la precisión de estos aparatos en los últimos años ha sido cada vez mejor, de tal manera que podemos obtener mejores datos y determinar con mucha mayor facilidad la presencia de elementos que están en muy bajas proporciones en muchos casos y que de otra manera sería imposible localizarlos, ¿no? Las anomalías que hemos encontrado en Castro con Trigo realmente han podido ser identificadas porque la zona donde hemos realizado el estudio es una zona muy localizada. El problema que había hasta ahora es que los estudios que se han llevado a cabo por gente del CSIC de Madrid, en la zona de las médulas, por ejemplo, había realizado los estudios en zonas de lavado donde los estériles mineros ocupan grandes extensiones. De tal manera que al repartir sobre una superficie muy amplia estos elementos metálicos, el mercurio en sí, es más difícil identificarlo. Nosotros lo que hemos utilizado ha sido una nueva tecnología para observar la cantidad, la concentración de mercurio en el aire mediante unos espectrómetros tipo Cylan, y luego realizar una geoquímica con una malla específica muy controlada y muy localizada exclusivamente en una zona donde sabemos que si hubiesen utilizado mercurio para la recuperación del oro tendría que ser ahí específicamente, ¿no? Entonces, por un lado, la combinación de nuevas tecnologías que se están utilizando de tipo geoquímico para identificar anomalías metálicas como la del mercurio, más la identificación de sectores muy localizados y donde sabemos a ciencia cierta que se realizaban los lavados de este tipo de materiales geológicos, pues facilita obviamente dar con una respuesta positiva como ha sido el caso, ¿no? Que ha sido el hallazgo de dos anomalías importantes en la zona de Castro con Trigo. A mí lo que me sorprende es lo avanzado, ¿no?, de las técnicas de los romanos, que el desarrollo que supone, sobre todo de conocimiento de la utilización del mercurio en la minería y de poder aplicarlo luego a esa infraestructura. Yo no sé si con la imagen que tenemos, por ejemplo, de las médulas somos capaces de hacernos una idea, ¿no? Yo creo que no, de lo desarrollada que estaba la industria minera y extractiva de los romanos. Así es, el avance para la época era muy elevado y de hecho ahí quedan todavía algunos vestigios de esa planificación a gran escala que hicieron, ¿no? Planificar un trabajo de esta magnitud y con estas características a nivel de todo el noroeste, porque no solo son las minas españolas, las de tanto el León como las que hay en Asturias o las que hay en Galicia, sino también en el norte de Portugal, que hay grandes ejemplos, ¿no? Planificar toda la infraestructura minera, desde los canales y estanques que llevan el agua y la acumulan para tenerla disponible en las explotaciones, hasta el método de ejecución, están muy elaborados y muy bien planificados, lo cual quiere decir que el conocimiento del territorio y de las características geológicas de estos yacimientos de oro eran bien conocidas por los romanos, ¿no? De otro modo hubiese sido imposible alcanzar este nivel de sofisticación en las labores mineras, ¿no? Y de hecho, si hoy en día miramos
al pasado con los ojos actuales, nos daremos cuenta que gran parte de las industrias mineras que están trabajando hoy en día o que están haciendo trabajos prospectivos vienen a España y vienen a la provincia de León a aprender cómo los romanos fueron capaces de localizar esos yacimientos y los métodos que utilizaron para después poder ponerlos en funcionamiento en otras zonas del planeta, ¿no? Estamos hablando de que han pasado 2000 años y, sin embargo, el método tanto de explotación como de prospección ha cambiado muy poquito. Pues como siempre, muy interesante todo lo que nos cuentas sobre la minería y sobre la geología en general, Javier. Así que un placer como siempre tenerte por aquí, por estos micrófonos. Y muchísimas gracias a ti, también como cada lunes, Roberto, por acercarnos a estos temas tan interesantes y para demostrar que la minería sigue tan viva en nuestra provincia, porque es algo que forma parte de su alma. Y eso, pues el alma, mientras no nos hagan otra cosa, no se muere. Así que ahí seguirá siempre. Con nos dará buenos momentos en el futuro. Seguramente. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Alcanzamos aquí, así la una. Tiempo ahora para información nacional y autonómica y la información nacional aquí en la cadena SER, y a la vuelta a la tertulia de deportes.